Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos al lunes 20 de abril del año 2015, con el reportaje que saca la revista Proceso esta semana, el número que está circulando precisamente hablando del asesinato de 17 personas, al menos en Apatzingán, justo ahora que en la semana anterior se da a conocer que el comisionado Alfredo Castillo, que estuvo, nomás imagínense lo que es la política mexicana, pasar de ser subprocurador allá en el Estado de México, luego ser comisionado allá en Michoacán. También hay que recordar que estuvo en la Profeco como director general de la Procuraduría Federal del Consumidor, por aquello del escándalo de la ley de Profeco. En fin, no sé si el próximo año o próximos meses lo vamos a ver en la Secretaría de Relaciones Exteriores, quizá después lo vayamos a ver en Hacienda, quizá después en el ISSSTE o en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es increíble la cantidad de saltos que da este personaje que, digamos, con los que se cuidan la clase política mexicana, que me parece ser deleznable, y ahora que está circulando este reportaje en la revista Proceso, me parece que se tendría que hacer un alto en el camino y ver qué pasó. Aquí lo habíamos dicho en varios programas, ahí los podemos consultar en el mes de enero, febrero, de las múltiples evidencias y que desafortunadamente no encontraron ecos de las circunstancias en que murieron todas estas personas en Apatzingán. Aparentemente, de acuerdo a lo que dice este reportaje, solo 5 personas tenían pistolas, las pusieron en el piso, los demás no estaban armados y sin embargo fueron masacrados. También en alguna ocasión vimos aquí la manipulación de las fotografías que se hicieron, recordándonos inclusive en aquella ocasión lo que pasó con el EZLN y algunos muertos que hubo en el mercado de Ocosingo, precisamente 6 personas que fueron ajusticiadas, que primero les sembraron armas, digamos, en una de las fotos, y después apareció otra donde estaban ellos atados de manos en la espalda y obviamente ahí asesinados. También este 15 de abril se cumplió un año más, ya en 1961 se produjo la invasión en Playa Girón, allá en Cuba, en la Bahía de Cochinos. 1,500 cubanos apoyados por fuerzas de Estados Unidos invadieron durante varios días y obviamente fueron repelidos por la población cubana al mando de Fidel Castro. Estuvo ahí obviamente Camilo Cienfuegos, Ernesto Che Guevara, y en algunos días, pocos días por cierto, acabaron con ellos, y fue un triunfo muy notable de la Revolución Cubana que la afianzó y que obviamente terminó de romper, digamos, la vía diplomática que ahora precisamente en estos días se está reanudando, de la cual vamos a hablar más tarde. También un 18 de abril de hace 40 años, estamos hablando de 1975, fue desaparecido el hijo de Rosario Ibarra de Piedra. Estamos hablando de Jesús Piedra, allá en la ciudad de Monterrey, primero por policías estatales y luego por agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Él tenía 21 años en ese entonces, era militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, y desde ese entonces no se ha sabido de él. 2 años después de su desaparición, estamos hablando del 77, se conformó el Comité Eureka, que fue precedido por esta agrupación de presos perseguidos y desaparecidos políticos, fundado precisamente por Rosario Ibarra de Piedra y otras madres y familiares que tenían obviamente muchas víctimas en este sentido. Aquí, por ejemplo, Rosario Ibarra de Piedra logró conjugar muchas de sus acciones, precisamente porque fue una de las primeras en protestar allá en la Catedral Metropolitana. Empezaron a hacer huelgas de hambre y de esta manera fueron forzadas las autoridades mexicanas a hacer, digamos, un espacio para escucharlos, que hasta ahora, desafortunadamente, en el caso concreto de Rosario Ibarra, no ha servido de mucho. Sí fueron liberados algunos presos políticos, pero esta es una gran deuda pendiente que tiene el desgobierno mexicano, que ha pisoteado, que ha maltratado, que ha violado los derechos humanos de muchas personas, de muchos integrantes de movimientos y organizaciones disidentes, que afortunadamente de una u otra forma han buscado hacer un contrapeso de este leonino sistema político neoliberal que tenemos en México, y que curiosamente tiene sus principales representantes en aquellos personajes que nos han llevado más allá del traste, es decir, hasta abajo. ¿Cómo no recordar ahora que estamos comentando estas cosas, a José María Aznar, al mismo Felipe González, al mismo Fox,
ahí levantando la voz, exigiendo que en Venezuela se abran supuestamente nuevas libertades y que pues se respeten a los derechos humanos, cuando bien podríamos preguntarnos, esta bola de, perdónenme la expresión, esta bola de cínicos, cuando han respetado los derechos humanos en sus propios países. Elecciones libres, por ejemplo, pidiendo Felipe Calderón, suena más que irónico hablar de este tipo de situaciones. Y por cierto, este viernes pasado se vivía una situación de terror en Reynosa, Tamaulipas, aparentemente originado por la detención de 3 presuntos narcotraficantes, entre ellos el jefe de la plaza del Cártel del Golfo, el GAFE. Esto pues ocurría mientras el gobernador Egidio Torre Cantú, de acuerdo a diversas crónicas periodistas, estaba muy preocupado, de verdad, nos daba hasta una sensación así de pena, de tristeza saberlo, que estaba en una fiesta en el Distrito Federal, mientras pues sus coterráneos allá en Reynosa se le estaban pasando mucho más que mal. Y otro de los aspectos que podríamos comentar, digamos, para abrir el programa de hoy, no tendría que quedar atrás en el plano mexicano, pues es el de la caravana del padre Solalinde y de pues muchos migrantes que vienen recorriendo desde un refugio de migrantes precisamente en Oaxaca hacia el Distrito Federal, que llegaron a la Basílica en búsqueda y obviamente no solo de la visibilización de las condiciones que sufren estas personas aquí en el país, sino también una denuncia de las múltiples violaciones de derechos humanos, ahora que hablamos de ello, pues de las instancias que supuestamente tendrían que estar protegiendo no solo, digamos, a las personas que tuvimos la suerte de nacer aquí en México, pues, sino a todos. Finalmente, eso no tendría que ser un acto de discriminación. Ellos que se llenan mucho la boca hablando de discriminación, me parece muy poco sano, por decirlo de alguna manera. No encuentro un adjetivo que no me haga decir alguna grosería, alguna leperada para hablar pues del Instituto Nacional de la Migración, de hablar de la Policía Federal, de las policías estatales, policías municipales, que todas ellas se encargan, junto con algunos segmentos de la delincuencia organizada, pues de extorsionarlos, de aprovecharse de ellos y de sacarles el máximo provecho posible a estas personas que van cruzando el territorio nacional en búsqueda de llegar a Estados Unidos y que muchos de ellos en esa travesía se quedan aquí en el país, pues por algunas semanas o meses, en esta vía que desafortunadamente México, como tendría que ser, no les ofrece los brazos abiertos, o ya no digan ustedes esa condición, pero por lo menos respetarles la dignidad que tendrían que tener como seres humanos. Y hablando de dignidades, pues hay, digamos, sus escalas, hay sus proporciones. Ahora resulta que aquí en México hemos descubierto un nuevo teórico marxista, al cual pues habría que seguir. Quizás sería muy bueno que aquí Rompeviento le dedicara 1, 2, 3 o 4 programas a este gran teórico del marxismo moderno que se llama Jesús Ortega. Este gran teórico dice que se vale que cuando un miembro de la clase política de una de las izquierdas que hay aquí en el país, sabemos que hay aquí muchas, pues digamos, una persona que esté en la izquierda, que se levante tarde, que se le complique llegar a un acto de campaña, pues bien puede tomar su celular, ¿no?, y pedir, pues no que le aparten un vagón del metro, no que le aparten un espacio ahí en el metrobús o en algún taxi, etcétera. No. Un buen marxista perfectamente puede pedir que le manden un helicóptero, porque bien dice Jesús Ortega que un dirigente político no se aburguesa por viajar en avión o en utilizar helicóptero. Y de hecho, pues bien podríamos preguntarnos qué tanto escándalo, como diría la columna del Templo Mayor de Reforma, por mendigos miserables 63,143 pesos por la renta de un helicóptero, pues para que el señor presidente del PRD, Carlos Navarrete, llegue a tiempo pues a uno de sus múltiples compromisos. Es decir, aquí, bien diría este gran teórico de la izquierda, se puede ser burgués o se puede ser proletario, pero nunca impuntual. Aquí, pues, ¿cuántas personas de la clase trabajadora, cuántos obreros, cuántos campesinos, cuántos jornaleros tendríamos la suerte de levantar el celular y decir, pues me manden un helicóptero, no importa, pues 63,000 pesos que hay, ¿no? ¿Qué significan eso? Más aún en un contexto donde precisamente por esos días
al de la Conagua, a Kornfeld, pues se le estaba dando, ahora sí que válganme la expresión, chicharrón de la Conagua, pues por utilizar recursos públicos con helicóptero. El PRD no se conformó con un solo helicóptero, sino pues ¿por qué uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino 5 para llegar a un evento allá en Michoacán? Otro ejemplo de marxismo que no se queda atrás es el de un líder sindical. Estos líderes sindicales que tenemos aquí, que son el gran ejemplo de lucha, de reivindicaciones sociales, de defensa de sus agremiados, y que además sufren mucho porque pues ven que por más esfuerzos que hacen, los únicos que viven bien son ellos, y la mayoría de sus trabajadores pues siguen muy mal. Entonces no sé si en algún acto, digamos, pues de catarsis, en algún acto de terapia psicológica, etcétera, pues ellos sí se dan la gran vida, han de decir, bueno, pues que los demás vean que nosotros sí nos damos la gran vida, porque pues como la gran mayoría de los agremiados no pueden, pues ellos sí se la dan. Y aquí me estoy refiriendo al dirigente del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, Víctor Fuentes Villarreal, que recientemente organizó una gran comilona en el restaurante Casa Bel, allá en el Paseo de la Reforma. Según la crónica de Salvador García Soto en su columna del Universal, una enorme mesa con 50 personas, entre ellas dirigentes sindicales del SUTERM, obviamente pues de los líderes en los estados, ocupaba la mitad del patio del lugar. Con este líder de más de 70 años a la cabeza, en la mesa se sirvieron platillos variados, o no vaya usted a pensar que tlacoyos o que quesadillas o que las guajolotas, etc. No, pura comida gourmet y bebidas de las más caras del lugar, entre ellas pues el whisky Johnny Walker de etiqueta azul, no cualquier etiqueta, estas que tienen un precio de casi 5,000 pesos cada uno, y tequilas añejados. Varias jóvenes atractivas de entre 25 y 30 años acompañaban a los maduros charros sindicales, todos, eso sí, de traje y corbata. Todo esto mientras en la Comisión Federal de Electricidad los trabajadores enfrentan recortes laborales y políticas de austeridad. Como se ve, Fuentes Villarreal y sus dirigentes estatales no son muy buenos, que digamos, para defender los derechos sindicales, pero ¿qué tal? ¿Qué tal saben divertirse y relajarse a costa de las cuotas de los trabajadores? Eso sí que debería de llamarnos a atención, a ver qué está sucediendo en México, por qué seguimos en esta situación que solo beneficia a muy poquitos. Ya sabemos que ni al 2% de la población, mientras el 98, 99% pues siguen ahí padeciendo, más ahora, por ejemplo, con estos análisis que se están haciendo de las pensiones y jubilaciones, aquellos que tienen la suerte de tener alguna pensión o jubilación, que en lo cual, en la mayoría de los casos, si recuperan el 30% de sus salarios, digan que les va bien. Vamos a escuchar a un grupo que se llama Trovados, es un grupo oaxaqueño, con esta melodía de Silvio Rodríguez que se llama Preludio Girón, a propósito de un aniversario más de Playa Girón. Ahora regresamos. El aire toma forma de tornado, sin el van amarrados, la muerte y el amor. Una columna oscura se levanta y los niños se arrancan los fuegos de un tirón. Vuelan tus tijeras, son rurales, enforman otros males, pero este viento no. Guárdate tu oración, amigo viejo, y por haber alejo que nos viene mejor. Nadie se va a morir menos ahora que esta mujer sagrada inclina al Señor. Nadie se va a morir la vida cómoda, que es un breve segundo de su sueño. Nadie se va a morir la vida toda de nuestro talismán, de nuestro manto. Nadie
se va a morir menos ahora, que el canto de la patria es nuestro canto. ¡Olé! Delante de la columna al frente, donde ha viajado siempre la mira del fusil, que hable la fértil puntería, que esta garganta envía mi forma de vivir. Con muerte todas las cosas ciertas trabaron una puerta en el centro de abril. Oh patria, se ha dibujado el nombre, el alma de los hombres que no van a morir. Nadie se va a morir menos ahora, que esta mujer sagrada inclina al Señor. Nadie se va a morir la vida toda, que es un breve segundo de su sueño. Nadie se va a morir la vida toda, de nuestro talismán, de nuestro manto. Nadie se va a morir menos ahora, que el canto de la patria es nuestro canto. El canto de la patria es nuestro canto. Silvio Rodríguez tiene 3 canciones hablando de Girón. Uno es la playa Girón como tal, la más conocida, y esta es la de Preludio Girón, que precisamente habla de la invasión. Esta melodía pues la conocemos seguramente con Silvio Rodríguez. De hecho me la encontré en YouTube. Ese grupo es un dueto, un conjunto oaxaqueño, precisamente cuando estaba buscando notas acerca de la caravana de Solalinde con los migrantes. Pues seguimos aquí en México con el atole con el dedo, ahora con estas campañas de diputados, de gobernadores, etcétera, a propósito de las elecciones que se nos vienen el 7 de junio. Este 14 de abril, es decir, pues ya hace algunos días, día en que Enrique Peña Nieto declaró, esto lo dijo públicamente, que México es un país plural, participativo y de libertades. El Instituto Nacional Electoral, o el INEFICAS, también como se le conoce nacionalmente, pues como que no estaba muy conectado ahí con los pinos, y cada vez se convierte, por lo menos en este lapso, como un inquisidor selectivo nacional, porque en ese día censuró un anuncio del Partido Acción Nacional que dice: ¿y qué opina usted de que el presidente llevó 200 personas a Londres? Y ahí pues una persona contesta pues con una grosería que es una ching, y ahí usted póngale los puntos suspensivos. Y luego también en ese mismo comercial hay preguntándole a una persona que qué opinaba acerca del precio de la gasolina, cuando en México, por supuesto, cuando los precios del petróleo están más que por los suelos. Y también esta persona responde pues incluso de una manera más agresiva, diciendo pues que esto duele más que una patada pues allá pues en las zonas blandas, vamos a llamarlo así, ¿no? Y aquí pues es interesante ver esto, primero por el momento, digamos por el timing político que le llaman, y segundo porque finalmente el PRI
como tal, es decir, como institución, ya había tratado de que la Comisión de Quejas del INE prohibiera el anuncio. En ese entonces, cuando el PRI lo solicitó, los consejeros se negaron diciendo que no encontraron elementos para hacerlo. Pero después, la queja viene precisamente de la Presidencia de la República y ahí sí, esta Comisión de Quejas aceptó retirar el anuncio del aire por considerar que viola la legislación que prohíbe la calumnia en la propaganda electoral. Calumnia, 200 personas, a mí, bueno, hasta se me hicieron pocas, ¿no? Aquí lo que habrá que pedir es más que una censura, una transparencia de ver, pues iba el estilista del perrito, iban los tíos, ahora sí, como diría la canción de Chava Flores, hasta un señor del que no vino a la fiesta. Obviamente sabemos que viajan de chile, de dulce y de manteca. Todo esto, por supuesto, a los costos del erario, es decir, vía pago de impuestos es de que se subsanen este tipo de cosas. ¿Por qué no nos dicen que esto pues ya se sabe que es normal? Aquí lo que tendría que ser es una gran mesura. Ahora que nos hablan de tantos recortes que va a haber en el 2016, pues ya podrían ir recortando este tipo de gastos superfluos, sobre todo de aquellos que no son necesarios y cuánto dinero es el dispendio de por ahí. Entonces, insistimos, pues no nos vendría mal una lista de la familia, de los funcionarios, periodistas, empresarios, etcétera, etcétera. También, además de la transparencia que tendría que tener eso, que no debería de quedarse en el cinismo, también tendría que haber una rendición de cuentas y castigo para los que están promoviendo este tipo de cosas, pues ya le bajen de una vez por todas. Y además, lo que más duele es que esto se da en una época en que nuestra población cada vez está acusando más signos de pobreza y cada vez está, digamos, sometida más pues, a estas condiciones tan lacónicas que nos tienen aquí en México. Si la intención de promover al país en el exterior pues implica este tipo de situaciones, pues sí, pero habría que ver, insistimos, cuántos y quiénes eran. No a la censura, sí a la transparencia y que nos digan los nombres de cada uno de ellos. Aquí hay que recordar también que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ya había suspendido la difusión de spots del PRD, del PAN y del PRI por considerar en todos ellos, y aquí es un patrón común, que incurren en la calumnia. A mí me parece que esto no es así. Por ejemplo, aquel del PAN que se refería a los relojes del presidente del PRI, estamos hablando del señor Camacho, que pues ahí ostenta relojes de 800,000 pesos, de 1 o 2 millones de pesos, pues como si nada. Y a propiedades que tienen los priistas, pues ya sabemos en Estados Unidos, en Francia, etcétera, etcétera. Por su parte, los del PRI aludían a un rancho de propiedad del gobernador de Sonora, que se divierte mucho en las fiestas, que anda pues paseando por todos lados y que desafortunadamente le asesinaron al hermano, y que también de las promesas de lo que iba a ser algo de arreglos en la guardería ABC, pues también quedó prácticamente en el olvido. Y qué decir de aquel de las acusaciones en contra del candidato del Blanquiazul, también de ese mismo estado que estaba vinculado con el narco. Al del PRD habría que recordar que le quitaron uno en donde venía la imagen de Joaquín López Dóriga como un símbolo, digamos, pues, de la noticia manipulada, de la noticia disfrazada, de la noticia suavizada, y obviamente desde la univisión, desde la unipolaridad del punto de vista que nos quieren meter, pues, desde las dos televisoras aquí en México. Recientemente, Galván Ochoa, en una de sus columnas, por ejemplo, publicó que la organización Cambio de Rumbo subió un video a YouTube de las hijas de Gustavo Madero, de Sofía y de Cristina, viajando por todo el mundo, por Nueva York, Los Ángeles, San Antonio, India, Nepal, Hong Kong, Tailandia, Lima, Houston, San Francisco, Shanghái, Pekín, Macao, Singapur, Filipinas y Camboya. Todo esto entre 2011 y 2014, que más o menos un cálculo de los gastos sin incluir las compras fueron de 7 millones de pesos. Nos metimos al YouTube y efectivamente encontramos este video que aquí compartimos con ustedes. ¿Conoces a Sofía y a Cristina? ¿No? Ellas son las hijas de Gustavo Madero, dirigente nacional del PAN. ¿Sabes qué hacen con su tiempo libre? ¿A qué se dedican? ¿En qué se gastan su dinero? O más bien el dinero que les da su papi, de los moches que recibe o de nuestros impuestos. Estos son los viajes exóticos a los que dedican su vida estas niñas y donde el derroche de dinero no para, así como lo presuman en sus redes sociales. Julio de 2011, Nueva York. Octubre del 2011, Austin, Texas. Diciembre del 2011, Los Ángeles, California.
Diciembre del 2011, Australia. Mayo del 2012, Ghana, África. Mayo de 2012, Melbourne, Australia. Junio del 2012, San Antonio, Texas. Julio a septiembre del 2012, India, Nepal, Tíbet. De enero a julio del 2013, Shanghái, Beijing, Macao, Hong Kong, Singapur, Filipinas, Camboya y Tailandia. Noviembre del 2013, Lima, Perú. Diciembre del 2013, Montreal, Canadá. Verano del 2014, Houston, Texas. Septiembre del 2014, San Francisco y Los Ángeles, California. Diciembre del 2014, Breckenridge, Colorado. Tomando en cuenta las fechas y lugares publicados por Sofía y Cristina Madero en sus redes sociales, así como los precios de aviones y hospedajes publicados en sitios como despegar.com y Expedia, estos viajecitos suman por lo menos 6.897.500 pesos. Esto sin incluir shopping, peda y souvenir para las amiguis. Ellas son las hijas de Madero, unas hijas de su madre y de su padre que salen muy caras. ¿De dónde sacas dinero para mantener con tanto lujo a tus hijas, Gustavo? Qué poca, ¿no? Uy, ¿qué decir ante este tipo de situaciones? Salvo preguntarse, pues, si la firma del pacto aquí en México estuvo, pues, a lo mejor muy bien pagada, ¿no? O bien, pues, de dónde proceden los recursos, si de los famosos moches, o de los salarios, o de todos estos dineros que se dan a los partidos políticos y que los pueden gastar a diestra y siniestra, que no están auditados ni mucho menos. Es terrible esta situación. Y nosotros, pues ahí, ingenuamente, cándidamente, pues siguiendo y votando por unos o por otros, que a final de cuentas, hasta ahora, hasta esta semana de abril del año 2015, nos han demostrado que la inmensa mayoría son prácticamente lo mismo, que están cortados de la misma tijera. Hay un dicho por ahí que no todos los hombres iguales, pero cómo se parecen. Pues podríamos decir lo mismo de los políticos, ¿no? Digo, tienen sus diferencias, algunos son barbones, otros no, otros son más gorditos, etcétera, pero sinceramente, qué pena que estemos así y sobre todo que nosotros sigamos aquí como espectadores. Y hablando de espectadores, se dio el informe del grupo de trabajo, así como decimos cosas que no nos gustan, aquí podríamos dar un aplauso, una golondrina, ojalá que hubiera más golondrinas de estas, porque el grupo de trabajo de la Cámara de Diputados que investigó el caso de Tlatlaya presentó su informe. De esto sacó una nota el periódico La Jornada este viernes 17 de abril, en donde, pues si ustedes recuerdan, ahí en Tlatlaya hubo 22 personas que murieron, que fueron asesinadas en una bodega en la comunidad de San Pedro Limón, en Tlatlaya, Estado de México, en donde, según ese informe, hubo un uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de algunos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, hecho que tuvo como consecuencia, digamos, en este informe le bajan y dicen que al menos 12 de todas estas personas, de las 22, 12 fueron privadas de la vida en un contexto de ejecuciones extrajudiciales. Esto sucedió el 30 de junio del año 2014, en donde pues, se violaron los derechos a la vida de 15 personas, a la verdad y a la debida procuración de justicia a 25 y a un número indeterminado de víctimas indirectas a la integridad y obviamente todo esto en un marco que pues nos cuestiona, nos lacera, nos lastima y que pues vamos a ver qué reacciones hay en el Pleno ahora que se presente el día de mañana, martes, allá en la Cámara de Diputados. Al lado de diputados, no sé si ustedes ya vieron esta película infantil que se llama Frozen. Allá hay un personaje que es un muñequito ahí de nieve y encontramos esta parodia también en YouTube que habla de lo que es ser diputado, de cómo viven esta clase, esta élite aquí en México y bueno, no solo en México, en muchos países. Vamos a verla y regresamos. No sé por qué, pero siempre me gustó la idea de ser un diputado. Y los carros, y los bonos. ¿De veras?
Parece que no tienes mucha experiencia con la política. No, pero a veces me gusta cerrar los ojos, imaginarme lo que sería ser un diputado. Levantar la mano también es trabajar. No hay cosa mejor que ser un diputado. Y ganar millones por dormir y roncar. No hay cosa mejor que ser un diputado. Y cuando esté agotado ya de tanto trabajar, me rentaré unas chicas para bailar. Cielos de llegar, dormir y 1000 bonos recibir. No hay cosa mejor que ser un diputado. Babu, babu. Viajes, hoteles y aviones pagados, coches de lujo, impuestos no pago. Ratatatataparabararabaru. Ser diputado es un gran consejo, sentarte en la silla y hacerte un bono de 1 millón de pesos. Nadie te cuestiona por qué fuero traes. Cualquiera es diputado, no hay que estudiar y tener sangre azul. La charola es un plus. No hay cosa mejor que ser un diputado. Suena atractivo. Ni lo pienses. Hijo, si no fuera, ahora sí, porque es real y que esta situación se queda corto. Justo el fin de semana salieron ahí de los miles de millones de pesos que se gastan tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y que, insisto, se erogan en una total opacidad, que hay quien dice, por ejemplo, que si ustedes recuerdan aquel dicho de pues, uno de los ministros de Carlos Salinas, Luis Telles, ya me acordé, que dijo precisamente que Carlos Salinas había volado la mitad de la partida secreta. Recordemos que antes al presidente se le daban estas cosas para que la pudiera gastar pues como mejor le pareciera. Pareciera ser que ahora, digamos, valga la expresión nuevamente, pues esta partida secreta pasó del Ejecutivo al Legislativo, o a lo mejor pues ya tiene la suya el Ejecutivo, pero también ya tiene la suya el Legislativo, y no nos extrañe que también por ahí el Judicial tenga sus guardias. Es decir, tenemos barriles sin fondos prácticamente por todos lados. Y ahora, regresando a esta trágica situación de Tlatlaya, este grupo de la Cámara de Diputados, precisamente, pues aquí le aplaudimos, por supuesto, hizo 39 conclusiones sobre este caso. Digamos, algunas que rescatamos, que nos parecieron mucho más interesante compartir con ustedes, a reserva de que ojalá ustedes pudieran leer el informe completo. Es de que, por ejemplo, uno es de que el informe recalca que es necesario que todas las autoridades desechen las versiones iniciales de que los 22 integrantes del crimen organizado murieron en un enfrentamiento. No la hay. Recordemos también las expresiones de Erubiel, el gobernador del Estado de México, felicitando, pues, sin saber a los elementos del del ejército mexicano, buscando quedar bien con ellos. Una segunda conclusión, que diversas razones impiden determinar con precisión las circunstancias de la muerte de 22 personas. Ahí hubo alteración de vestigios y del lugar, tortura e intimidaciones a las víctimas sobrevivientes, deficiencias en la recolección de pruebas, en la cadena de custodia, en el análisis pericial por parte del Ejército y los servidores públicos mexiquenses, es decir, prácticamente de todos los procesos involucrados, pues se alteraron las pruebas, y eso no lleva a establecer o impide establecer conclusiones que permitan delimitar de una manera más específica y exacta lo que sucedió ahí. Por lo menos si hay indicios de que 15 no tuvieron que haber muerto ahí, sino que fueron asesinados. Una tercera conclusión es de que la Secretaría de la Defensa Nacional debe de esclarecer las fallas relativas al respeto, a la protección y a la garantía de los derechos humanos, así como el cumplimiento de protocolos sobre la interacción con civiles, incluyendo el registro en video y audio de sus acciones. También menciona que es necesario aclarar
las responsabilidades penal, administrativas y de la disciplina militar de los elementos que integraron la cadena de mando, más allá de los soldados y el oficial bajo proceso que estuvieron o no presentes en Tlatlaya, pero que tenían la responsabilidad de supervisar a sus subordinados. Aquí es interesante en esta recomendación, en esta conclusión, 2 puntos. 1, el protocolo que se tendría que seguir por parte de las fuerzas castrenses, que esto ya lo habíamos visto, por ejemplo, entre miembros de la Policía Federal, que a cada rato se está hablando, por ejemplo, en el caso de Michoacán. Y la otra situación es que pues quieren hacer aparecer a los oficiales que estuvieron ahí en Tlatlaya, pues ya como chivos expiatorios, como si en la cadena militar, la cadena de mando, valga la expresión, terminara con el oficial que estuvo ahí, que ya sabemos que no. Esto pues viene en cascada en una verticalidad más que efectiva. Digamos, si hay una organización en donde funcionan este tipo de cosas, pues es precisamente el ejército mexicano, y eso es lo que habría que determinar, no solo los que estuvieron físicamente, sino también los que estuvieron desde el punto de vista intelectual. Un cuarto punto es que el gobierno del Estado de México, es decir, Erubiel Ávila y su compañía, debe aclarar las razones por las cuales la Procuraduría General de Justicia del Estado de México no investigó la alteración de la escena de los hechos, así como el desplazamiento que hubo de los cadáveres fuera de su posición original, y tampoco se estudió la posibilidad de actos de homicidio en agravios de civiles, mientras el caso aún era de su competencia. Y finalmente, digamos, de los 39 que destacamos, es que la Procuraduría General de la República tendría que informar públicamente los avances de las investigaciones de los militares bajo custodia y que diga si inició o no las investigaciones penales por el daño a los derechos humanos derivado de la dilación de 11 semanas, fíjense nada más, 11 semanas para comenzar la averiguación previa por el asesinato de 22 personas. Esta comisión estuvo integrada por la diputada Elena Tapia, del PRD, que fue la presidenta del grupo, Lorena Ortiz, del PT, Ricardo Fidel Pacheco, del PRI, Víctor Sánchez Guerrero, del PAN, y René Fujiwara, del PANAL. René Fujiwara pues, fue en algún tiempo pues, yerno del Bester Gordillo. Ojalá haya más golondrinas como estas y que en algún momento pues, empezaran este tipo de situaciones para que uno viera o se sintiera al menos algo representado pues, en el Congreso mexicano, que ya sabemos que cada vez la distancia, como diría una canción, pues se va haciendo cada vez más y más grandes. Hablando de distancias, pues antes de que nos pase más el tiempo, recientemente hubo una cumbre de las Américas, la 7ª cumbre de las Américas que se celebró en Panamá. Nos quedamos la semana anterior pues con un material preparado y déjenme traerlo nuevamente a colación porque creo que es importante ver, ir desmenuzando cómo se va a dar el contexto político. Es cierto, faltan muchísimas cosas para lograr una equidad en términos de lo que es la América del Norte. Estaríamos hablando de Canadá, Estados Unidos y su apéndice, que es México. Desafortunadamente, lo que es la parte central, lo que es la parte sur del continente y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el Caribe. Una región que ya sabemos que, al igual que el África, que es otro de los continentes de los cuales esperemos que nos dé tiempo, si no en este programa, sin falta el siguiente, por la terrible situación que se está viviendo ahora, por ejemplo, con lo de Libia, con lo de Kenia, con lo de Nigeria, pues tanto América Latina como África tienen una serie de desigualdades muy fuertes que los gobiernos, las administraciones que responden a los intereses de Estados Unidos han perpetuado, por lo menos hasta ahora, y que nos han llevado a tener una región, insisto, en estas condiciones de desigualdad. Ya en esta cumbre que se celebró en Panamá el 9 y el 10 de abril, había habido un acuerdo previo firmado por 33 gobiernos latinoamericanos y del Caribe que le pidieron a Estados Unidos, por un lado, la revocación del decreto contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, y por otro lado, pues ya lo que se había hablado en la anterior cumbre, de que si no iba Cuba, muchas representaciones no iban a estar en esta cumbre de las Américas. Así es de que Cuba aparece por primera vez en esta cumbre, no había estado, la habían borrado, la habían invisibilizado de las cumbres anteriores. Por ejemplo, en la cumbre de Cartagena de 2012 se había abogado unánimemente por su presencia. Entonces, ¿por qué es importante? Pues por un contexto de deterioro del liderazgo de Estados Unidos en la región, por el rechazo al acoso militar
a las agresiones y a las amenazas de toda índole de Estados Unidos y de sus aliados, entre los cuales desafortunadamente pueden contar a México, al gobierno de Colombia, al de Perú, también al de Panamá. Y esto no solo se da, digamos, vía política, sino también en varios países tienen ahí sus bases militares, tienen sus sitios de operaciones, instalaciones similares, que, fíjense nada más ustedes, un indicador, en los últimos 4 años, de 21 pasaron a 76 en América Latina, 12 de ellas en Panamá, y también ahí hubo la exigencia de la derogación del Pacto de Neutralidad que permite, entre otras cosas, la intervención militar de Estados Unidos en Panamá, si ven afectados sus intereses, aún cuando supuestamente ya se le devolvió la soberanía del Canal de Panamá a este país. En México, ¿qué podríamos decir? Que aquí, pues no solo ha habido un retroceso en esta materia, al principio hubo buenos augurios, al cambiar, digamos, las ventanillas por las cuales podían operar los agentes estadounidenses que lo estuvieron haciendo hasta la época de Felipe Calderón. Aquí les dijeron, pues ya lo que quieran tratar, aquí solo va a haber la ventanilla de gobernación y fuera de ahí pues no va a haber ningún otro canal de interlocución. Y ahora estamos viendo pasos hacia atrás, a lo mejor ya los doblaron, a lo mejor pues ya les pusieron un estate quieto. Lo cierto es que en México, a iniciativa del señor gran presidente Enrique Peña Nieto, pues ya van a operar no solo, digamos, en los hechos, sino inclusive por la vía legal, los agentes estadounidenses, supuestamente nada más los de aduanas, pues armados aquí en el país y van a poder seguir haciendo operaciones como si estuvieran en Estados Unidos. Por eso decíamos que aquí México parece ser el apéndice de Estados Unidos, como lo ha sido, insisto, ingratamente desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué podríamos rescatar de esta cumbre que acaba de pasar? Uno, por ejemplo, el papel de Ernesto Samper, que es el secretario de la UNASUR, en donde pues menciona él, en resumen, que un buen punto en la agenda de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina hubiera sido que ya no tuviéramos bases militares norteamericanas en el continente. Otro de los que estuvo ahí muy combativo fue Rafael Correa, el presidente ecuatoriano, que también reprochó las sanciones impuestas a Venezuela por violar flagrantemente el derecho internacional y la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Recordemos que Estados Unidos lo declaró, inclusive a Venezuela, como una amenaza para ese país. Y Correa pues nos señaló muy atinadamente, me parece, que en el continente continúan los ilegales intervencionismos que antes se justificaban argumentando la lucha contra el comunismo. En Europa lo siguen haciendo, ahora en contra del islamismo, pero aquí en América Latina, como no hay islamismo, bueno, no hasta ahorita lo han implantado, pues ahora, digamos, las luchas las fundamentan, las basan, las justifican en el tema de los derechos humanos. Correa rechazó las críticas por la situación de los derechos humanos que lo están presionando sobre su país, como si ahí no hubiera, y Correa dijo, nunca más van a aceptar la tutela ni la injerencia e intervención de potencias extranjeras. Si nos dicen dictaduras, porque más bien no pueden someter a nuestros gobiernos a sus intereses y caprichos, pues que así sea. Algunos grupos, por ejemplo, que están en contubernio desde Estados Unidos y las empresas transnacionales con las oligarquías locales, aseguran que ciertos países, Venezuela, Ecuador, Argentina, etcétera, ahí aseguran ellos que no existe la libertad de prensa cuando sus medios de comunicación, insistimos, ya no tienen impunidad para manipular la verdad y se desenmascaran sus mentiras, aquellos que están en manos privadas con fines de lucro. Qué bonito sería ver pues estaciones de todo tipo, ¿no? En Venezuela, por más que les caiga muy gordo, hemos tenido la fortuna de estar ahí, hay más de 500 radios comunitarias, todas, digamos, con subsidio gubernamental. Me consta que no ha habido, digamos, algún tipo de censura en estas prensa, y aquellos medios privados que sí han, digamos, atacado en su momento, por ejemplo, a Hugo Chávez, pues a mí yo los oí en la mañana, en la tarde y en la noche, denostar al presidente, criticarlo, y bueno, pues si eso no es libertad de expresión, desconozco que ahí en Venezuela, por ejemplo, pues se haya tumbado a un equivalente a Aristegui o alguna situación de este tipo. En fin, aquí la situación sería equilibrar en los dos lados de la moneda y no irnos, insisto, con la unipolaridad de una visión, que es lo que desafortunadamente tenemos aquí en México. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica.
Sandunga, Sandunga, mamá, por Dios. Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Sandunga, Sandunga, mamá, por Dios. Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Antenoche fui a tu casa, 3 golpes le di al candado. Tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado. Sandunga, Sandunga, mamá, por Dios. Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Me ofreciste acompañarme desde la iglesia a mi choza, pero como no llegabas, tuve que venirme sola. Sandunga, Sandunga, mamá, por Dios. Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. A orillas del Patagonia me estaba bañando ayer. Pasaste por las orillas y no me quisiste ver. Continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. Estamos comentando precisamente lo de la Cumbre de las Américas, de las 2, de las 3, de las 4 Américas. Y uno de los personajes pues, que robó cámara pues, fue precisamente Raúl Castro. Y Raúl me parece ser que hizo un papel muy digno. No obstante, o a pesar de que Cuba está por restablecer relaciones diplomáticas con Estados Unidos, bien que realizó un recuento de los crímenes infligidos, así lo debemos de subrayar, crímenes por Estados Unidos a Cuba y América Latina. Reiteró los vínculos de Cuba con Venezuela, apoyó la independencia de Puerto Rico y por supuesto también la lucha argentina por las Islas Malvinas, aquello de que América para los americanos, pues solo cuando les conviene, cuando no les conviene, pues ahí hágase la justicia en los bueyes de mi compadre. Finalmente calificó a Obama como un hombre honesto, pero puntualizó las profundas diferencias que los separan. Obama se saca la foto con Raúl Castro, ahí por primera vez en muchos años. De hecho, el día de hoy se da a conocer que el gobernador de Nueva York va a visitar Cuba. Ya están ahí haciendo, digamos, los arreglos correspondientes. Y pues ahí menciona Obama que los gobiernos del continente deben de respetar las libertades, refiriéndose a Venezuela como si ellos fueran los grandes adalides del respeto a las libertades. Y mencionó Obama que hay capítulos oscuros en la historia de Estados Unidos. Menciona que le encantaron las clases, o que le encantan las clases de historia que recibió ahí, y que conoce varios de estos episodios que se han mencionado.
Y hay que decir también que Chávez le regaló en su momento el libro de las venas abiertas a Obama. Si lo habrá leído, pues quién sabe, porque se lo dieron en español. A lo mejor pues no lee ese idioma ni mucho menos. Habría que ver si le tradujeron o ver qué sucedió ahí, ¿no? El hecho es que Obama dijo reconocer que la aplicación de los derechos humanos en Estados Unidos no siempre es congruente y consistente, pero que ahí existe una apertura al cambio, y entonces pues invitó a ver el futuro, ¿no? Dice, podemos pasar mucho tiempo hablando de agravios e injusticias pasadas y hacer a Estados Unidos como una gran excusa cómoda para los problemas políticos continentales. Sin embargo, eso no es lo que aporta al progreso, ni va a resolver el problema de los niños analfabetos que no tienen suficiente comida, y no hará que nuestros países sean más aptos y competitivos en una economía global, lo cual en parte es cierto, pero también hay que decirlo, y aquí citaría yo a Cristina Fernández, que le replicó a Obama diciéndole que no hay que confundirse, que ella sabía que a Obama no le gusta mucho la historia, pero pues que hay que recordar que justamente esta materia lo ayuda a uno a comprender lo que pasa, lo que pasó, y fundamentalmente a prevenir lo que puede llegar a pasar. Ahí se mencionaba esta dirigente que es ridículo que Estados Unidos y el Reino Unido, dos potencias mundiales, consideren a Venezuela y a Argentina como una amenaza. Alertó también sobre los golpes suaves que se gestan en la actualidad contra los gobiernos populares. Aquí habría que recordar, por ejemplo, lo de los fondos buitres y toda una serie, digamos, de presiones económicas que ha habido sobre Argentina, y en los cuales pues, se ha utilizado los medios de comunicación vía manipulación de la información, de que ellos establecen la agenda de lo que es importante y de lo que no es importante, de las acusaciones falsas y conspiraciones con los que participan algunas ONGs. Por ejemplo, pues ahí podríamos citar algunas que están, por ejemplo, la USAID, que bueno, ya se sabe quién la financia esta, pero hay otras a las que no se sabe quién las financia, y que estas pues fácilmente se pueden deducir a quiénes se dedican y a qué trabajan, con qué fines lo están haciendo. Por ejemplo, Fernández identifica muy bien que estos grupos trabajan para desestabilizar a los estados que más hacen por el desarrollo social, y que en cambio no enfrentan para nada a gobiernos que impulsan políticas neoliberales que son justamente los que más pobreza generan. Y ahí hay que decir de Evo Morales, que también le mandó su mensajito a Obama, que deje de convertir al mundo en un campo de batalla. Ojalá y le pudiera hacer un poco de caso Obama al presidente Evo Morales. Vamos a pedirle a la producción si nos pasa los cartones antes de que nos gane el tiempo. Este primero pues es del Fisgón. Ese ya lo tenemos guardado por ahí, es a propósito de los recortes presupuestales que nos están anunciando, donde dice, pues dice el PRI, no haremos recortes en áreas estratégicas, por ejemplo, la corrupción, y ya estamos viendo que ahí como que no están muy dispuestos a meterle tijera a esto. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, lo único que le metieron tijera fueron pues al 50% de los gastos en personal contratado por honorarios. El siguiente cartón es de Helguera, este es a propósito de Osorio Chong, del reportaje que sacó Proceso a propósito de las casas, una de 50 millones de pesos y otra de 60 millones de pesos, que son rentadas. Y aquí está Osorio Chong cantando esa de Chava Flores, que dice, oye Bartola, ahí te dejo estos 2 pesos, pagas la renta y compras la propiedad. A raíz de que hay documentos de que la esposa de Osorio Chong sí que solicitó el inicio de la gestión de la compra de una de estas casas. El siguiente también es del Fisgón. Este es muy bueno, me parece que es muy duro en contra de Osorio. Dice, lo de mi casa en Las Lomas es un arrendamiento. Solo falta aclarar en cuánto se arrienda y cuánto miento. Brutal este dibujo del Fisgón. El siguiente es de Helguera, a raíz de lo que estamos hablando de Tlatlaya, en donde pues ahí en vez de condecoraciones militares sobre digamos, el abrigo, que tiene un nombre especial ahora, no, el Paquín, no me parece, no recuerdo cómo se llama el traje militar, pues ahí están colgadas en vez de condecoraciones las cruces de varias tumbas de las personas ejecutadas allá en Tlatlaya. El siguiente cartón es de Hernández, ahora que hemos estado hablando del Instituto Nacional Electoral, y ahí está Peña Nieto diciendo, pues la casa es de mi señora, ¿no? Ese es de la gaviota, por cierto, que en algún programa nos dice aquí nuestro productor, que le dijeron que cuál era el nombre de la gaviota ahí en ese programa del 13,
y que no dijo el nombre, sino el nombre de la gaviota. Y aquí está Lorenzo Córdoba diciendo, el instituto del INE, ese es de mi señor. Uf. Siguiente es de Naranjo. ¿Se acuerdan que hace rato comentamos lo del aburguesamiento de la izquierda? Y dice aquí Jesús Ortega, no nos estamos aburguesando. ¿Qué no? Pues ya no tiene más que el bombín. Ahí entonces, quizá a Naranjo nada más le faltó ahí dibujar el bastón, con lo cual pues ya quedaría completa el dibujo de Jesús Ortega. Y el siguiente y último cartón que trajimos para hoy, este es a propósito del plano internacional, de todos estos políticos corruptos y ladrones. A Rodrigo Rato, lo detuvieron un rato, ahora sí que valga el juego de palabras, diciendo, pues ¿qué esperabais, no? Que viviéramos en la austeridad que imponemos desde el Fondo Monetario Internacional. Pues como que esa austeridad solamente nos las imponen a nosotras y a nosotros, y ellos sí que se dan la gran, pero pues una vida que ya quisiéramos, bueno, que se compartiera, ¿no? No quisiéramos para nosotros, quisiéramos que se distribuyera esto, que mucha falta que lo hace. Y no queremos irnos el día de hoy, hemos perdido muchos temas, a veces por la falta de espacio, por la falta de tiempo. Nos queda pendiente el tema de Haití, nos queda pendiente el tema de Venezuela, pero hoy también quiero citar el tema de África. Un continente muy lastimado. Bueno, ahora sabemos la noticia de lo que sucedió allá en Libia, donde hay de un naufragio de 900 y pico de personas, al menos 700 desaparecidos. Hasta el día de hoy, que estamos grabando este programa, fueron, pues por lo menos hay 24 cadáveres ya, esperemos que no sumen más, pero las condiciones en que vive este país. Sabemos ya también del asesinato de los estudiantes allá en Kenia, de la condición de Nigeria, es decir, un denominador común en África, pobreza, sobreexplotación y muertes. Y aquí, gracias a una compañera que me hizo llegar un correo electrónico, donde pues me cimbró, ¿no? Porque ahí plantean en ese correo, ¿por qué unas muertes pesan más que otras? En África florecieron imperios y reinos que estuvieron a la cabeza del progreso y de la ciencia. En algún rincón de África se produjo el salto del homínido al Homo sapiens, es decir, Adán y Eva. Nuestros primeros antepasados, o como les llamemos, son negros. El 2 de abril de este año, el grupo extremista islámico Al-Shabaab mató a 170 estudiantes cristianos en la Universidad Garissa, allá en Kenia. Parece ser que, según las crónicas, separaron a los islámicos de los cristianos y estos últimos los asesinaron. Los extremistas les dispararon a quemarropa e hicieron detonar cargas explosivas durante más de 16 horas, lapso en el cual las autoridades jamás aparecieron. 16 horas en que estuvieron cometiendo estos crímenes. Parecería ser algo así como lo que sucedió allá en Acteal, en donde pues el asesinato de 45 personas pues estuvo prácticamente todo el día y las autoridades pues muy bien, gracias, ahí nada más viendo. Vamos a hablar más de África la próxima semana. Es un continente que, insisto, no volteamos a ver, no miramos, lo invisibilizamos, y me parece ser que no tendríamos que sentirlo tan cerca como sentimos las injusticias que se cometen aquí, en Ayotzinapa, en Tlatlaya, en Guerrero, en Michoacán, en tantas partes del territorio nacional. Que les vaya muy bien, que tengan un muy buen inicio de semana. Sigan aquí en rompeviento.tv. Nos escuchamos el próximo lunes. Que les vaya muy bien. Y bueno, pues ojalá no nos dejemos comparar con cuentos de hadas, como diría una canción de Joaquín Sabina, a propósito de esto, de que nos van a estar pues ahí masacrando literalmente con los votos, con los spots de los partidos políticos en México. Hasta la próxima.